Bienvenidos a un viaje a través de los misterios y crímenes que han dejado una marca indeleble en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Esta metrópolis, conocida por su vibrante cultura y dinámica vida urbana, también ha sido escenario de una serie de sucesos oscuros y enigmáticos que han desconcertado a sus habitantes y atraído la atención del mundo. En este video entonces nos vamos a sumergir en la intrigante historia de Monterrey, explorando una selección de crímenes y misterios que han ocurrido en las calles y vecindarios a lo largo de los años. El único sobreviviente ya rindió su declaración ante las autoridades y aunque presenta golpes e indicios de tortura, no se descarta ser investigado respecto a las causas por las que pudo sobrevivir al ataque. Algunas versiones señalan que fue dejado en libertad para que difundiera la noticia como un mensaje hacia los rivales. En la madrugada del último viernes de enero del año 2013, 17 miembros de la banda de vallenato Combo Colombia, incluyendo músicos y empleados, fueron privados de la libertad después de ser bajados del escenario durante una presentación en una fiesta privada en Nuevo León, lo que resultó en una de las matanzas más sombrías realizadas por el crimen organizado. Y es que lo que te voy a contar hoy es el desgarrador capítulo de la historia de una banda que terminó en tragedia. En México, la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado aumentó en los primeros años del siglo XXI. En 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico, la cual implicó el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales en áreas afectadas por el narcotráfico, lo que intensificó este sangriento conflicto. La guerra contra el narcotráfico provocó una ola en todo el país que incluyó enfrentamientos armados entre grupos delictivos rivales, así como entre estas organizaciones y las fuerzas de seguridad del Estado. Debido a su relevancia estratégica para el tráfico de droga hacia Estados Unidos, los estados del norte, incluyendo Nuevo León, donde se encuentra Monterrey, fueron especialmente afectados por la violencia. La presencia de cárteles de drogas como los Zetas y el Cártel del Golfo en la región aumentó la violencia y la inseguridad. Estos grupos estaban en conflicto por el control de las vías del tráfico de drogas, territorios y actividades ilegales, lo que provocó enfrentamientos armados y violencia indiscriminada contra civiles. La violencia del narcotráfico tuvo un impacto significativo en la sociedad mexicana, generando temor, desconfianza en las instituciones y afectando la vida cotidiana de millones de personas. La industria del entretenimiento, incluida la música, no estuvo exenta de este tipo de violencia, esta realidad, con artistas amenazados, privados de la libertad o privados de la vida por negarse a colaborar con grupos delictivos o encontrarse en medio de disputas territoriales. Así, en el año 2010 se estableció el Combo Colombia, una banda que tocaba vallenato en esta ciudad, en Monterrey. Carlos Sánchez, junto a un grupo de músicos y cantantes, comenzaron a realizar conciertos y ganar popularidad rápidamente a lo largo del país. Con su música llegaron a ser aclamados por miles de fanáticos durante sus cortos 3 años de carrera. El grupo logró hacer presentaciones en diversas ciudades de México y eventos como festivales de vallenato. Algunos de los temas que interpretó incluyeron La Tercera de la Cumbia Chida, El Peluquero, Va que Va y Cumbia Popular. Y es así que con un brillante futuro en el horizonte, el Combo Colombia presentó sus producciones discográficas Anhelos, Cumbia Popular, Aunque Me Duela y Mi Nena. Todo era viento en popa, como te digo, hasta que se toparon con el destino más cruel. Un día de enero del año 2013, mientras se preparaban para una gira en Estados Unidos, fueron cruelmente asesinados. Pichilo, líder del cártel de los Zetas en el norte de Nuevo León, colocó a los miembros del grupo en una trampa. Los contrató para tocar en una fiesta privada en una cantina llamada La Carretera, en el municipio de Hidalgo, a unos 40 kilómetros de Monterrey, junto con otros sicarios. Entonces, de manera despiadada, asesinó a los miembros como venganza por haber amenizado eventos en territorio controlado por sus rivales del Cártel del Golfo. Aquella madrugada entonces del 25 de enero, la banda fue privada de la libertad después de haber tocado durante 2 horas seguidas, cuando una docena de hombres armados llegó y se los llevaron a la fuerza en presencia de unos 50 asistentes de la fiesta. En el rancho mencionado, los integrantes del grupo musical fueron asesinados
y luego terminados con un tiro de gracia en la cabeza y la sien, antes de ser lanzados a un pozo abandonado de 70 centímetros de diámetro y 15 metros de profundidad. El 26 de enero del año 2013, los cuerpos de los 17 miembros del Combo Colombia fueron descubiertos en un rancho abandonado llamado Las Estacas, situado en un área desértica al norte de Monterrey, cerca de la carretera Monclova, una ruta estratégica para el transporte de sustancias ilegales hacia los Estados Unidos. Aunque no se sabe cómo uno de los miembros logró escapar o lo dejaron escapar de la tragedia que sufrieron el resto de sus compañeros, el músico protegido indicó a la policía el lugar donde habían ejecutado a sus compañeros, a los miembros del Combo Colombia. Que por otra parte, el ex vocero de seguridad del Estado, Jorge Domene, afirmó que las investigaciones se enfocaban en un arreglo de cuentas entre los grupos de los Zetas y del Golfo antes de la detención del Pichilo, con el objetivo de generar tensión en la plaza y perturbar la opinión pública mediante actos violentos. Pero la mayoría de los miembros del grupo residían en la colonia Independencia de Monterrey, donde se originó el fenómeno de la música colombiana y del vallenato en México, y donde los Zetas también, por cierto, utilizaban este lugar como una base para contratar matones a sus filas. En ese entonces los grupos musicales, sobre todo los que eran parte del norte del país, se veían afectados por el narco, al muchas veces ser contratados por personas que son parte de negocios ilícitos, donde tenían que cumplir con su demanda a cambio de un sueldo atractivo o de que no les quitaran la vida. Así, con solo 3 años y medio de existencia, Combo Colombia se había convertido en una de las bandas más conocidas de Monterrey. La banda dejó un dolor profundo en la escena del vallenato, pues eran admirados y queridos por sus fanáticos y compañeros musicales, que por cierto, sí tocaban muy bien los chicos estos, y sobre todo me acuerdo de aquel timbalero que realmente era muy bueno. Lamentablemente pues ya no está. Entonces, lo que comenzó como una prometedora carrera musical culminó en un desgarrador acto de violencia perpetrado por el crimen organizado. Aunque su legado quedó marcado por la tragedia, sus familiares y seguidores continúan honrando su memoria. Mi papá sí fue su sueño ir a Colombia y en el 2010 lo hizo. ¿Iba con el grupo o iba? No, él lo invitaron a un festival colombiano allá en el 2010, allá en Barranquilla. Es un murero de país aquí. ¿No crees que den con los culpables? ¿No confías en eso? No. Si los tienen, los dejan ir, así como en el caso de esa francesa. Y lastimosamente el caso del Combo Colombia no fue un caso aislado en un contexto de violencia e inseguridad. A pesar del dolor y la pérdida, la música del Combo Colombia sigue resonando como un recordatorio de su talento y pasión, manteniendo viva su esencia en el corazón de quienes los conocieron o los llegaron a escuchar. Que su legado perdure como un llamado a la paz y la justicia en un mundo donde la música debería ser un puente hacia la armonía y la esperanza, pues ya depende de todos nosotros que nos gusta este tipo de música. Una de las prisiones más peligrosas de Latinoamérica está por cerrar, el penal del Topo Chico en Monterrey, México. La cárcel era un paraíso para los líderes del narcotráfico, en donde existían las extorsiones, contrabando y hasta el uso de armas de fuego entre los reclusos. Y jamás se olvidará aquel 11 de febrero del 2016, en donde se registró la mayor masacre en la historia de los reclusorios del país, con un saldo de 49 muertos y decenas de heridos por una pelea entre grupos de la delincuencia organizada. Antes de adentrarnos en los misterios y casos famosos que ocurrieron entre sus celdas, debemos conocer un poco acerca de la historia de su fundación y su clausura. El origen histórico del centro penitenciario Topo Chico se remonta a la penitenciaría que el general Bernardo Reyes ordenó construir en el año del 87 durante su mandato como gobernador de Nuevo León. Inicialmente ubicado en el Parque Alameda, en el corazón de la ciudad, este centro abarcaba 16 manzanas de 10,000 varas cuadradas cada uno. En el año 1905, tras 11 años de existencia, la institución albergaba a 334 reclusos, 299 hombres, 13 mujeres y 22 jóvenes, todos con sentencia. Más adelante, durante el mandato del general Bonifacio Salinas, se decidió trasladar el centro penitenciario al área del Topo Chico. Este recinto debe su nombre al Cerro del Topo Chico, una montaña situada en el antiguo Valle de Extremadura, hoy
parte de la zona metropolitana de Monterrey. Inaugurado entonces en el año del 43, en las faldas de este cerro que te platico, a las afueras de la ciudad, en aquel entonces, el tiempo lo rodeó con urbanizaciones y actualmente, como te digo, aunque clausurado, se encuentra dentro de la zona conurbada, con una estación de metro frente a sus puertas. Pero desde finales de los años 70 existen registros de la demanda de la población interna del Topo Chico por un trato digno, oportunidades de trabajo y reclamos por condiciones inadecuadas, salarios injustos y falta de espacio y atención para visitas familiares. El 27 de marzo de 1980 se desató un motín en el que los presos privaron de la libertad al director, el capitán Alfonso Domene Flor Milán, y 3 secretarias. Aunque la revuelta fue controlada, el capitán Domene perdió la vida en ese lugar. Luego, a partir del año 2007, especialmente durante el periodo 2011-2015, el aumento de delitos vinculado al crecimiento del crimen organizado en el estado generó un inusual incremento en la población reclusa. Esto expuso las carencias estructurales y las deficiencias operativas del centro penitenciario Topo Chico, resultando en una falta de control total por parte de las autoridades. Según la Comisión Nacional de Seguridad, CNS por sus siglas, la población del Topo Chico alcanzó los 3.965 reclusos en diciembre del año 2015, superando su capacidad de 3.685 presos y generando evidentemente una sobrepoblación de más de 200 internos. Después, el 10 de febrero del año 2016, se desató otro motín, el cual resultó en el mayor número de muertos en la historia carcelaria de México. El enfrentamiento por el control del centro penitenciario entre pandillas lideradas por el Z-27, de los Zetas, y el Credo del Cártel del Golfo resultó en 49 prisioneros sin vida. El 4 de noviembre del año 2018, el gobierno de Nuevo León anunció el cierre del Topo Chico para el año 2020. Posteriormente, el 26 de agosto del año 2019, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, de aquel entonces, confirmó que el cierre definitivo de la prisión se llevaría a cabo el 30 de septiembre de ese año, no sin antes ofrecer un recorrido por las instalaciones a los medios de comunicación. Al ingresar por esas imponentes puertas, porque sí tuve la oportunidad de entrar, me encontré de frente con la aduana del penal. Era el primer paso hacia un mundo que hasta ese momento solo había conocido a través de relatos y leyendas urbanas. La tensión en el aire era realmente palpable, mientras los familiares esperaban nerviosos y sus pertenencias eran sometidas al escrutinio de los aparatos de rayo X. La rutina era clara: asegurarse de que nada prohibido como armas o sustancias ilícitas ingresara al interior. Entonces, cruzando esa primera barrera, nos dirigimos hacia unas puertas de acero que parecían guardar celosamente los turbios secretos de este lugar. Aquí, en el segundo filtro, se llevaba a cabo el registro minucioso de los visitantes y, en algunos casos, de los propios internos que se preparaban para ingresar formalmente al reclusorio. También en esta parte es importante que te mencione que cada uno de los espacios designados para la interacción con presidiarios o familiares se encontraban fuertemente asegurada con una estructura parecida a la de una celda. Cada detalle era importante, cada mirada escudriñadora, cada gesto meticuloso formaba parte de la danza de seguridad que precedía al acceso a un mundo donde las reglas eran diferentes y las sombras parecían extenderse más allá de las rejas. Entonces, al atravesar la última puerta de acero, me encontré ante el paisaje peculiar de una pequeña ciudad que se alzaba ante mis ojos, si le podemos llamar ciudad a esto. Era la primera vista que tenían tanto los familiares como los internos al ingresar al penal. Entonces, a mi derecha destacaba el Teatro Sigma, una estructura que en sus inicios se concebía como un centro cultural para los propios internos. Sin embargo, tras la oscura época que se desató después del año 2008-2009, este espacio adoptó propósitos distintos, convirtiéndose en un lugar de cautiverio para los reclusos. Así que las bancas, símbolos de momentos culturales y recreativos, ahora yacían en un abandono que hablaba de una época pasada de autogestión y decadencia. Justo al lado también se encontraba el área de servicios médicos. Era un punto crucial en la compleja red de infraestructuras que imponían el penal. Aquí se desarrollaba una de las áreas más sensibles, el área de observación, especialmente destinada para los internos recién llegados.
Era el lugar donde se experimentaba el hacinamiento en su forma más cruda. Desde el exterior, el olor persistente recordaba la opresión y la insalubridad que caracterizaba el penal del Topo Chico. Pero bueno, ya en este momento me encontraba parado en lo que eran celdas de este antiguo penal y entonces decidimos ingresar a una de ellas. Justo antes de hacer las conexiones para nuestro recorrido, me acompañó uno de los celadores, quien me explicó que estas celdas estaban en completa aglomeración. Aquí, en este espacio, aún se podían ver como si fueran algunas camas, pero la realidad era totalmente desgarradora. Más de 60 personas compartían esta celda. Entre literas y una modesta televisión, observé lo que los internos habían dejado antes de ser trasladados a otros reclusorios. Y también cabe destacar un montón de ratas. Pero, por lo mismo, el olor a acumulación e insalubridad era fuerte, abrumador. Imagínate la vida cotidiana en este espacio. Es difícil de concebir. Las literas, apretadas unas con otras, dejaban entrever las condiciones precarias en las que vivían quienes ocupaban estos reducidos espacios. El resto de las celdas seguían una estructura, digamos, algo similar, variando en tamaño. Al recorrer entonces los diversos bloques, se podían encontrar objetos dejados atrás por los reos durante su traslado. Televisores, radios, utensilios de cocina, incluso alimentos eran los rastros palpables de la vida que una vez ocupó estos espacios. En los pasillos, entre sombras que guardan historias no contadas, se observan también vestigios de la cotidianidad que alguna vez se vivió en este lugar. Las pertenencias olvidadas se volvían testigos mudos de la transitoriedad de la vida en prisión y de los recuerdos que quedaron atrás. Pero bueno, en la parte trasera del penal se encontraba el ambulatorio E, un lugar que concentraba el área de enfermerías, así como la zona de visitas familiares y de abogados. Fue precisamente en este lugar donde se desató una de las masacres más crueles en este edificio, cobrando la vida, como te decía, de 49 personas por allá de febrero del año 2016. Así que la memoria del suceso se entrelazaba con la atmósfera cargada de la zona, recordándonos la violencia que alguna vez marcó este espacio y dejó cicatrices imborrables. Pero ya en este punto el recorrido me condujo ahora hasta la zona de la carnicería, y ahí un fuerte olor a podrido impregnaba el ambiente. No solo se trataba de la falta de salubridad en el lugar, sino también de la descomposición de alimentos de dudosa calidad que los internos consumían. Al adentrarme hacia los pabellones, situados al fondo de las instalaciones, pude notar un pequeño edificio que funcionaba como restaurante de mariscos. Era evidente que no estaba regulado por las autoridades, una consecuencia del autogobierno impuesto por el crimen organizado en el penal. Así que al ingresar al pabellón E, un escalofrío totalmente recorrió mi espalda. Este fue el lugar en el que se llevó a cabo la masacre y están a punto de conocer la historia. La atmósfera en este pabellón era densa, impregnada por los recuerdos de un evento trágico que dejó una marca imborrable en estas paredes. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. En el año 2010 y 2011, la entidad reconocida como la más industrial de México, hogar de destacadas multinacionales, comenzaron a experimentar los estragos de la criminalidad. Asesinatos y bloqueos de narcos se volvieron la moneda corriente. Los grupos delictivos predominantes en aquel momento eran los Zetas y el Cártel del Golfo. Se estaban disputando la hegemonía de la región, mientras la persecución contra los sicarios se intensificaba. En febrero del año 2016, el control en el penal estaba en manos de los Zetas. Sus celdas en el ambulatorio E eran un sitio privilegiado, equipadas con pantallas planas, sillones de lujo, un jacuzzi y un mapa que señalaba aparte las áreas bajo la influencia del cártel. Uno de estos espacios pertenecía a Juan Pedro Saldívar Farías, alias el Z27, líder de la Plaza de los Zetas en varios municipios de Tamaulipas y Nuevo León. Acceder a la celda implicaba cruzar el pasillo de los Zetas, controlado por lugartenientes del cártel y vigilado por guardias. Las celdas estaban ocultas con madera pintadas de negro para mantener la discreción. A un costado del pasillo se encontraba el bar de los Zetas, un anexo techado que los internos adaptaron como cantina con cocina, posteriormente transformado en una panadería. El grado, ya sabes, de autogobierno era tal que incluso erigieron una capilla para la Santa Muerte con un cartel que rezaba Zona Z en la entrada. En febrero del año 2016,
dos facciones vinculadas con los Zetas se enfrentaron en la prisión utilizando palos, piedras y elementos improvisados como armas. Desde el exterior, testigos afirmaron haber escuchado disparos. El día del motín, internos bajo las órdenes del Z-27 bloquearon las salidas y prendieron fuego al edificio. El enfrentamiento, que se prolongó entre 2 y 3 horas, culminó con la muerte de 49 internos. Los cuerpos fueron hallados brutalmente golpeados, linchados y 5 de ellos hechos carbón en un incendio avivado con colchones. Las autoridades enfrentaron el motín carcelario más sangriento registrado en la historia de México. En el área que solía destinarse a baño, la realidad actual mostraba un escenario completamente insalubre. Aunque algunos comentaron que era distinto a otras zonas, la persistente, desagradable mezcla de humedad y descomposición seguía llenando el aire de ese lugar. En tiempos pasados, este espacio, que ahora alberga una panadería o albergaba, era conocido como una cantina. Imagínate esto. Solía ser el epicentro del tráfico de cerveza y sustancias ilegales. Pero las señales del pasado no desaparecen, ya que unas ratas del tamaño que parecían tlacuaches deambulaban por este lugar desafiando la higiene que debería tener. En el pasado, el patio central era el epicentro de aquellas imágenes que observábamos capturadas desde el área de departamentos privados que circundaba el penal. En esas impactantes imágenes se podían ver a los reclusos corriendo, masacrando, apuñalando y quitando vidas. Este lugar fue testigo de todos esos horrores, de todas esas escenas que se vivieron en el penal del Topo Chico. Ahora me encontraba en otra de las áreas, precisamente muy cerca de lo que era la entrada principal de este penal y del área de aduanas. Al entrar ahí, accedía a un sector conocido como Asterisco, que contaba con varios pasillos. Así que estaba en uno de los cuartos de los líderes del grupo delictivo. Este era un cuarto privado que tenía una cama, un sillón y estaba decorado con imágenes de la Santa Muerte, como muchas otras celdas, refiriéndome a la Santa Muerte. Este cuarto en particular estaba, sin embargo, mejor acondicionado que el resto. Tenía un sanitario privado, ocupaba un espacio que no debía medir más de 3 metros por 4 o 3,5. Además, en una parte elevada al lado había otra habitación pequeña, pero lujosa en comparación. Tenía un sillón, una zona para la televisión y bocinas, una cama matrimonial, clima con 2 unidades de ventana y un sanitario. Este espacio estaba en un segundo piso a unos 50 metros de la entrada principal del penal. De esta manera fue que concluyó mi experiencia por los recovecos del penal de Topo Chico. Cada rincón contaba una historia marcada por la violencia, la desesperación y la lucha por el poder, y podemos decir que también la corrupción. Pese a que no tuve la oportunidad de abordar el pabellón femenino del penal del Topo Chico, una gran cantidad de rumores mezclados con la verdad circula hasta la actualidad sobre las precarias condiciones que vivían sus internas. En los oscuros pasillos se tejía también una red de explotación que rara vez salía a la luz. Los Zetas, en su reinado dentro de las rejas, establecieron una perturbadora red de prostitución entre los muros de este lugar, utilizando a las propias reclusas de la población femenina. Que ahorita me estoy acordando, y para que más o menos te des una idea, dentro del área de hombres había unos baños o un baño destinado para mujeres. Con esto te puedes dar cuenta de cómo estaba la situación. Pero bueno, regresando, los narcotraficantes crearon también un pasadizo clandestino, un agujero en la pared de uno de los baños que conducía al edificio de la sección femenil. Para ocultar su acceso, construyeron una puerta que les otorgaba el control absoluto. Las prisioneras eran forzadas a venderse, sometidas a violencia y explotación por los miembros de este grupo criminal. Desde el área de hombres ingresaban entre 15 y 30 individuos al sector femenino. Las reclusas eran víctimas de brutales agresiones, siendo golpeadas y levantadas con agua helada y sometidas a humillaciones. Así que en un entorno totalmente deplorable, las internas vivían en un total desamparo. Juan Martín González, director del Topo Chico en aquel entonces, describió la situación como una total dejación. En diciembre también del año 2018, las autoridades penitenciarias, ante este escenario inhumano, tomaron medidas drásticas y trasladaron a las mujeres a otros penales. Hoy el Topo Chico ha cerrado sus puertas para dar paso a un parque público con miras a convertirse en un hospital infantil, pero su historia perdura en la memoria de quienes vivieron esos eventos.
la justicia ha llegado para algunos, pero las secuelas de aquellos días oscuros seguirán resonando en este lugar, aunque sea un parque que está muy bonito y ahorita ya está medio abandonado. Si estuviste presente en México durante el año 2006, seguro fuiste parte de una fuerte ola de violencia, pues en este año el gobierno del expresidente Felipe Calderón adoptó un estado político en contra de la producción, distribución y el tráfico ilegal de sustancias en el territorio mexicano, conocido como la Guerra de las Drogas. La fue creciendo cada vez más y más, desde balaceras en las calles, confrontaciones entre fuerzas del Estado, robos, privaciones de la libertad y tráfico. Fue entonces en el corazón de Monterrey, Nuevo León, que una intensa confrontación se dio a cabo entre las fuerzas federales y los contrabandistas. Entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, un local llamado Bar Sabino Gordo se llenaba de movimiento entre bailarinas, meseros, vendedores ambulantes y mirones con la música a todo lo que da. Que con bailarinas no me refiero a chicas que se quitan la ropa, sino eran más bien ficheras, de esas que les pagas 20 pesos para que bailen una pieza contigo. Que te digo esto porque en alguna ocasión yo llegué a ir a este lugar, pero era más bien frecuentado por obreros y trabajadores de construcción, no sé, aparte de traileros, soldados y alguno que otro estudiante. Todos se juntaban aquí los fines de semana disfrutando la música, las bebidas y de su tiempo libre, que de hecho yo llegué a ir a este lugar que no era muy bien visto, digamos, era algo de mala muerte, pero en esa ocasión tocó un grupo, una sonora, creo que era la Sonora Dinamita o una de estas, y como a mí me gusta mucho bailar, o en aquel entonces me gustaba mucho bailar este tipo de música, pues tomé la decisión de ir. Pero bueno, un día, el 8 de julio del año 2011, esa cotidianidad del bar paró súbitamente. Y es que todo comenzó cuando se escucharon rechinidos de llantas frenando bruscamente enfrente del bar, seguido por el estruendo de armas de alto calibre. A las 9:50 de la noche de aquel viernes, entraron a un bar un grupo de entre 9 y 10 pistoleros con una intención sádica. En la ciudad de Monterrey, México, un grupo armado irrumpió en el Bar Sabino Gordo, ubicado en el centro de la ciudad, y abrió fuego contra todas las personas que estaban en el establecimiento. 20 murieron y 5 resultaron heridas. Al parecer, el bar era el centro de reuniones de miembros del cartel de los Zetas, y uno de sus enemigos, el cartel del Golfo, sería el responsable según las autoridades de esta masacre. Lo primero que vieron las personas del bar fueron a 3 hombres descender de los vehículos y se escuchó un grito que decía: ya se los cargó la chingada. Los hombres sacaron a los clientes, músicos y las bailarinas y fueron acomodando en una fila a los empleados, entre estos meseros, meseras también, cantineros, porteros y vigilantes. Sus órdenes fueron claras: que se arrodillen, y sin cuestionar, simplemente les dispararon a cada uno de ellos. Pero todo esto sucedió en tan solo 5 minutos. En la escena había más de 100 casquillos, 20 bolsas con residuos de el oro blanco, botellas rotas y un mar rojo por todas partes. Según la información oficial, había 17 cuerpos dentro, además de uno fuera, y 3 personas perdieron la vida en el hospital, para un total de 21 personas privadas de la vida. Y es que en medio de todo esto, una gran cantidad de personas fueron testigos de tal evento. Los empleados del bar cercano, acomodadores de autos e incluso taqueros callejeros. Lo que escucharon fue horrible, como si estuvieran lanzando bombas o granadas, como si fuera una guerra. Parecía que caían una tras otra del cielo, me refiero a las granadas y las bombas. La policía decía que se trataba de un grupo que estaba desesperado por dinero, y esto solo fue un intento por recuperar el control. De igual forma, se informó que algunas de las víctimas fueron simple daño colateral, que no tenían nada que ver en el asunto, pero que otras sí eran parte de lo que ocurría detrás de las paredes de este recinto. Según las autoridades, la mayoría de las personas desvividas, 4 de ellas mujeres, trabajaban en el bar. Un hombre herido murió también en el hospital, lo que aumentó el número de víctimas a 21. Un total de 18 personas trabajaban en el bar. Las autoridades a su vez confirmaron que en una disputa sobre la venta de narcóticos en el bar fue la causa del ataque, lo que te platicaba. Las especulaciones sobre quién fue el responsable del ataque se centró en el cartel del Golfo y los Zetas, quienes tenían una fuerte presencia en Monterrey en aquellos años, la tercera ciudad, por cierto, más grande del país debido a la ubicación del ataque.
Se dice que el dueño del Sabino Gordo, el cual además era dueño de al menos otros 5 antros de la zona, incluyendo el Bacará y el Internacional, así lo habían amenazado también días antes del suceso, que por cierto en este último también ha habido 2-3 balaceras con personas que perdieron la vida, pero existen también diferentes versiones de los hechos. Hay 2 versiones que explicarían en mayor medida los hechos. La primera versión indica que los matones les demandaron no trabajar para los de la letra, como también se les conoce a los Zetas. En segunda versión se dice que le exigieron una cantidad elevada de dinero para así financiar a un grupo de pistoleros. Al no hacerlo, pasó lo que pasó. Lastimosamente, el gobierno de aquella época en Nuevo León apostaba a que entre las bandas de delincuencia organizada se eliminaran entre ellas, pero obviamente había personas inocentes involucradas en esto. Pero hasta el momento no ha habido una causa en específica, especialmente porque en ese entonces la inmunidad y la corrupción estaba muy presente en el gobierno y seguridad del Estado, que probablemente hoy estamos igual o casi igual. De igual forma, el funcionario de seguridad simplemente advirtió a la población de una manera muy simplista, casi lavándose las manos por lo sucedido. Dijo que la ciudadanía ya sabía a qué lugares pueden o no asistir sin el riesgo de un ataque. Este episodio fue un momento oscuro en la historia de la ciudad de Monterrey, que igualmente en aquel momento sí sabíamos a dónde ir o a dónde no, pero esto tampoco no es una justificación. En un narcomensaje también que apareció afuera del bar la mañana del 11 de junio, los Zetas se deslindaron de lo sucedido, culpando al cártel del Golfo, que a su vez, mientras las autoridades llegaban al lugar para retirar las mantas, se informó que habían otros mensajes similares colocados en diferentes zonas de la ciudad, en avenidas como Gonzalitos, frente a un casino llamado Caliente, y en Fidel Velázquez, a la altura de un hotel cerca del puente Bernardo Reyes, que si eres de Monterrey, seguramente ubiques estos lugares. En los mensajes se mencionaba sobre el ataque, pero nunca se mencionó el nombre del establecimiento. Este ha sido, pues como te puedes imaginar, uno de los ataques más violentos sucedidos en este estado de Nuevo León. Pero, ¿quiénes eran estos grupos delictivos que estaban involucrados? Pues por una parte, los primeros sospechosos, como ya te lo había dicho, eran los Zetas. Estos fueron un grupo criminal mexicano que se considera uno de los más poderosos y despiadados, que prácticamente ya está extinto. Todavía quedan algunos, pero los miembros importantes ya o están bajo tierra o están desaparecidos. Este grupo fue establecido a finales del año 2008 como una fuerza militar del Cártel del Golfo. Al principio estaba compuesto por soldados destacados que habían desertado del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales y estaba dirigido por el teniente Arturo Guzmán de Sena, apodado el Z1. La estructura militar de los Zetas, su capacidad para implementar técnicas militares, el uso de armas y equipos de última generación, aparte el uso de disciplina militar para la planificación de sus operaciones, fueron características distintivas de este grupo criminal. Y los que fueron culpados como las mentes detrás de este ataque fue el Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo es uno de los grupos, este todavía existe, delictivos más antiguos y poderosos de México. Se estableció en la década de 1930 y comenzó a vender licores a Estados Unidos durante la prohibición, así de viejo es. Ha estado también involucrado en actividades como el narcotráfico y ha sido responsable de generar violencia, particularmente en áreas como Tamaulipas, aunque ha perdido territorio y poder frente a sus oponentes en los últimos años. De igual forma, el Cártel del Golfo sigue siendo un actor importante en el ámbito del crimen organizado en México. Pero bueno, regresando a este ataque del Sabino Gordo, después de lo sucedido, la entrada del bar se llenó de decenas de veladoras. Sin embargo, alrededor parecía que el tiempo no había pasado, pues los locales cercanos siguieron sus rutinas diarias. Los agujeros de las balas sobre las paredes siguieron ahí como testigos de la inmunidad y la violencia que pasó México. Según estadísticas oficiales, en el año 2009 ocurrieron 267 homicidios en la ciudad, mientras que en el año 2010 aumentaron a 828. Para el año 2011 murieron al menos 2,000 personas como resultado de las disputas entre las organizaciones y confrontaciones con las fuerzas de seguridad en Nuevo León.
Así, en medio de la oscuridad y la violencia que asolaba México en aquellos tiempos, el Barça Vino Gordo se convirtió en un trágico símbolo de la brutalidad de la guerra contra las sustancias ilegales. Las vidas perdidas y la devastación dejada atrás son un recordatorio sombrío de los tiempos oscuros que la nación enfrentaba, mientras luchaba por encontrar una salida de un conflicto que cobraba un costo humano demasiado alto. Este ataque en contra de las instalaciones del Casino Royal, que ahí lo estamos viendo justamente lo que sucedió a las 4 de la tarde en este casino ubicado en la avenida San Jerónimo. No sabía si correr o no. Me dicen, no, te hablo para que no te vengas. Dice, porque hay gente armada aquí. Y yo, ¿pero qué pasó? Dice, no hay gente armada, no sé más, pero no llegues. Fue algo cruel, totalmente. Se fueron muchas personas inocentes que la verdad no tenían ni por qué. El Casino Royal formaba parte de una cadena de salas y centros de entretenimiento bajo el nombre de Grupo Royal, con presencia a nivel nacional y sucursales desde Monterrey, Los Cabos y hasta Mazatlán. Estos establecimientos eran vistos como la manera perfecta de pasar un buen rato, socializar y divertirse. Anteriormente localizado en la avenida San Jerónimo en el cruce de las calles Jesús María González, esto en Monterrey, Nuevo León, México, la imponente estructura de más de 400 metros cuadrados abrió sus puertas al público el 1 de noviembre del 2007 ante más de 500 personas. El inmueble disponía de juegos de apuestas de todo tipo, desde los más populares como el blackjack, póker e incluso baccarat. El 25 de agosto del 2011, una llamada de emergencia alertó al Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey sobre un posible siniestro en el poniente de la ciudad. Ese día a mí me tocaba entrar a la 1 de la tarde. Ya era mi último día de trabajo para después descansar mis 2 días que me tocaban. Ese día yo no quería ir a trabajar porque me sentía mal, me dolía la cabeza. Si no es por un amigo que me estaba de insistente y ándale, vamos y vamos y vamos. Y yo le decía que no y que no porque realmente sí me sentía muy mal. Total, pues me decidí a ir. Llegamos ese día un poco antes de la 1, estuvimos ahí trabajando. Los dealers por lo general en ese entonces, como en el día casi no hay gente, pues nos daban 40 horas en mesa y 20 minutos de break. Por cada 40 minutos trabajados son 20 minutos de break. Estuvimos ahí, yo pido de comer, le pedí a una compañera que se llama Julia, me trae de comer y todo. Salgo a break a las 3:20 de la tarde y regreso a las 3:40. Estaba en una mesa de juego que se llama baccarat. En ese momento no teníamos juego, más que una mesa tenía juego que es una de blackjack. Estaba pues ahí parada, ¿no? Ahí esperando los clientes que llegaran a jugar. Ese día nosotros íbamos sobre Gonzalitos y no sé por qué me entró que quería llegar al Seven. Dije, ¿sabe qué, papá? Regrésese, dé la vuelta aquí. Puedo decir restaurante. Por el Gran Pastor. Regrésese, dé la vuelta aquí porque quiero llegar al Seven. Mi papá me dice, hijita, pero ya es tarde. Se te va a hacer tarde. Y todavía ni te peinas ni te maquillas. Y yo, no me importa. Le digo, quiero llegar al Seven. Quiero algo del Seven. Dice, bueno, ok. Ya no me dijo nada. Se fue por el Seven, me deja ahí. Yo entraba a las 4 de la tarde y me deja ahí en el Seven. Faltaban como 20 minutos para las 4, pero siendo que yo a las 4:30, a las 3:30
yo siempre ya estaba en el casino, ya saben, ¿no? Faltaban 20 minutos y yo apenas iba al Seven. Entonces entro al Seven, estoy ahí pues agarrando a ver un agua, creo que agarré un agua y chucherías y la estaba pagando cuando en eso me entra otra llamada de un amigo y me dice ¿dónde estás? Digo, ay, ahí voy, o sea, yo diciendo, todo el mundo me anda apurando hoy, ahí voy, ahorita llego. Y me dice, no, te hablo para que no te vengas. Dice, porque hay gente armada aquí. Y yo, ¿pero qué pasó? Dice, no hay gente armada, no sé más, pero no llegues. Fue ahí donde escuchamos y vimos a las personas correr. Yo me quedé en mesa, no sabía si correr o no, porque pues te sancionan, ¿no? Si tú te vas de una mesa, ¿por qué? Porque estás resguardando una banca de, pues, dinero. Sean fichas, pero pues viene siendo dinero últimamente. Hasta que no veo que mi supervisor corre, fue donde yo corrí. Yo en ningún momento vi gente armada, no vi nada, ni fuego, nada. Pero si piensas, o sea, pues, ¿qué es lo que cuando ves gente correr? Pues entró gente armada. Yo, pues, lo primero que se me vino a la mente, pues, fue irme a esconder. Debido a la saturación de la línea, la información que habían recibido era confusa y muy incierta, pero no pasó mucho tiempo para que la noticia se confirmara. El Casino Royal estaba envuelto en llamas y había mucha gente dentro sin poder salir. Cuando el equipo de rescate estaba todavía a más de 1 kilómetro de distancia, podían ver la gran nube de humo y el fuego respirando de manera violenta hacia el cielo. No hace falta decir que el lugar estaba hecho un caos total. Los cristales rotos producidos por las altas temperaturas, el humo espeso y oscuro que dificultaba la respiración, gente tosiendo y a punto de desmayarse, los gritos de las personas y el calor insoportable era lo que se veía en esos minutos críticos. Decenas de personas se encontraban corriendo y gritando al alejarse de las llamas, mientras que afuera otros lloraban tirados en las banquetas por algún familiar que no alcanzó a salir del inmueble. Aquel día de la tragedia del Casino Royal, lo que se tiene como versión oficial es que aproximadamente entre 12 y 14 hombres parcialmente encapuchados ingresaron al lugar gritando amenazas y palabras altisonantes. Llegaron repartidos entre 4 automóviles, un Mini Cooper, una camioneta Equinox, una GMC azul y un sedán gris. Un compañero me jala y me lleva a la segunda planta que era el Pócar VIP. Ahí los clientes no entraban, sino es con autorización. En ese momento pues estaba solo ahí el Pócar VIP en la segunda planta y ahí teníamos un elevador donde los clientes entraban. Estaba el estacionamiento VIP, bueno, llegaban al estacionamiento VIP, se bajaban, entraban al elevador y se metían pues a la segunda planta, ¿no? Llegaban a la segunda planta. Éramos varios compañeros, nos metimos al elevador. Estando dentro del elevador, un compañero comenta, el casino se está quemando. Y fue donde pues nos le quedamos viendo de que, pues, ¿cómo que se está quemando? No es lo peor que puedes hacer, meterte en un elevador cuando se está incendiando un edificio. Llegamos a la primera planta y estando en la primera planta, las puertas del elevador se quedaron tanto así cuando en eso se fue la luz. 3 o 4 segundos antes no hubiéramos alcanzado a salir. Nos hubiéramos quedado ahí asfixiados. Salimos del elevador, quedaba, como dije, al estacionamiento VIP. Ese estacionamiento estaba por un costado del casino, no estaba por enfrente, estaba por un costado totalmente. Ese estacionamiento muy pocas personas lo conocían. Te digo, más que el área de póker y los clientes VIP. Salimos por ahí, ya estando allá afuera, es que no sé si decirlo. Y en eso pues empiezo a reaccionar que qué está pasando, ¿verdad? Y ya le comento a este compañero y dice, pues vamos a ver. Salimos ahí del Seven y empezamos a ver que pues como que se empezaba a ver humo, pero no sabíamos hacer qué pasaba. Pasa el tiempo, yo me preocupo por una amiga que tengo allá adentro y
empecé a marcarle y nada, no me respondía. Le vuelvo a marcar a este amigo que estaba allá adentro y le digo, oye, ¿has visto a mi compañera? Y me dice, sí, ella está bien, aquí anda conmigo. Y yo, bueno, ok. Y le digo, ya mero se salen ustedes. Sí, ahorita íbamos para allá. Ok. Ya pasó otro buen rato y nada. En eso le vuelvo a marcar a mi compañera y en eso me contesta. Y me dice, ¿dónde estás? Le digo, yo estoy afuera. Dice, tú no, ni entra. Le digo, no, ya sé que no tengo que entrar. Le digo, porque ya me dijeron que tú estabas aquí con esa persona. Dijo, no, yo no estoy con él. Dijo, pero qué bueno que no entraste. Como que esta persona lo hizo para protegerme de que no me metiera y decirme que ella estaba bien, ¿no? Y ya en eso me pregunta por una compañera que teníamos en común, que era también era mesera de póker, que se llamaba Julia. Me pregunto, ¿y la has visto? ¿Anda allá afuera o algo? Le digo, no. Según las autoridades, minutos antes de las 2 de la tarde, los involucrados se reunieron en el restaurante llamado El Gran Pastor, cerca de la avenida Gonzalitos. Y a eso de las 3 de la tarde salieron del local y se dirigieron a una gasolinera para llenar los bidones con gasolina y después condujeron en caravana hasta el casino. Al entrar al inmueble, golpearon a la recepcionista, se dedicaron a robar las pertenencias de algunos clientes del lugar, destruyeron algunas máquinas y solo unos minutos después comenzaron a vaciar gasolina por todo el piso para luego prender todo el lugar en llamas. Hay testimonios que indican que incluso hubo un estallido de granada en algún punto, pero esto nunca se confirmó. Al momento de salir, me doy cuenta que hay gente armada alrededor del casino. No nada más había gente armada enfrente del casino, sino también a los costados, que fue lo que me tocó ver, cómo unas personas encañonaban a unas personas de un suru y las bajaban. Es ahí donde yo ya corro y me escondo atrás del casino. Ya estando ahí atrás del casino, veo que pasan los del suru, los que estaban armados, y es donde yo decido regresarme a meterme al casino a buscar mis cosas. En ese momento pues no piensas, ¿verdad? Estás totalmente en choque, no piensas la magnitud de lo que está pasando realmente. Donde nosotros dejábamos nuestras cosas estaba totalmente a la entrada. O sea, eran unos cuantos pasos para meterte, para agarrar las cosas y salirnos. Pero como te digo, ya para cuando me meto, ya estaba el humo totalmente a todo lo que da. O sea, fue en cuestión de minutos que se prendió todo. Yo me meto al casino, agarro mi bolsa, mi ropa, y ya para ese momento ya estaba el humo a todo lo que da. En eso se mete un compañero junto conmigo y me dice, ¿sabes qué? Agarra todo lo que puedas. Tráete de los compañeros. Yo la verdad le dije, ¿sabes qué? Pues yo nada más agarro lo mío y porque si no, pues no la voy a hacer, ¿verdad? Ese compañero se trajo la bolsa de una compañera que falleció, Julia, la que mencioné anteriormente. Las versiones oficiales señalan que aproximadamente se encontraban 100 personas en el lugar, entre clientes y staff del casino, y desde las primeras horas después del incidente comenzaron a surgir incógnitas al respecto. ¿Cómo es que los implicados habían dejado el lugar de una manera tan tranquila y sin que nadie pudiera dar descripciones detalladas de ellos? ¿En dónde estaban los dueños del lugar? Entre otras muchas que solo suscitaron dudas sobre posibles conexiones con las distintas áreas del gobierno regiomontano. Me pregunta por esta compañera, a lo cual digo, no sé nada. No, dice, bueno, es que la estamos buscando, la está buscando su novio, que era capitán de ahí o no sé qué, jefe de mesero de ahí. Y pues no supimos nada. Bueno, un compañero de cámara de CCTV, él dice que la vio que iba atrás de unos compañeros, pero de repente ya no la ve. Ella al parecer la encuentran entre el área de máquinas y de póker. O sea, ahí la encontraron tirada. Ay, era un amor de persona. Yo creo que todo el póker la queríamos a ella, a Julia. Unos 23, 22 años, yo creo que era de la edad. Bueno, en ese entonces, ¿verdad? Obviamente. Sí, era una muy, muy, muy buena persona y muy buena compañera. Todo el mundo la queríamos ahí en el área de póker.
Yo me quedé tiempo allá afuera, pues buscando a Julia. Digo, tanto con 2 compañeros conmigo andábamos buscando a Julia porque pues no la veíamos y y como te comento, en el área de póker pues la queríamos mucho, la verdad. Y al momento de no ver un compañero, digo, pues hubiese sido Julia u otro compañero, al momento de no verlo, pues lo buscas, ¿no? Sigue pasando, transcurre el tiempo y en eso empezamos a ver que llegan ambulancias y luego después forenses, CEMEFO se llama, y empiezan a llegar una tras otra y tras otra. Y ya empezamos a ver que los bomberos se suben por los laterales de las paredes a romper y empieza a salir humo también por ahí. Entonces dijimos, no, pues esto ya valió, ya no, ya, o sea, hay mucha gente que ya falleció por lo que veíamos las camionetas de esas. De rato ya salen compañeros y nos empiezan a platicar de que pues la situación está fea, el humo está denso, está muy feo el lugar, que aparentemente hay gente atrapada y así. Entonces el siniestro producido ese día dejó la cifra lamentable de al menos 52 personas fallecidas. Si tomamos este número en cuenta y tratamos de llevarlo un poco más lejos, tenemos 52 familias destrozadas que no volverán a ver un familiar, a un hijo, a una madre o a un padre. Algunos de estos afectados y familiares de las víctimas señalan que el ataque en contra del Casino Royal dejó al descubierto una estela de corrupción por parte de los diversos órganos encargados de la seguridad del Estado, así como una inseguridad y desconfianza que muy difícilmente va a poder borrarse. Las secuelas de un evento así de impactante son de proporciones inimaginables. Me atrevo a decir que no solo para las personas directamente afectadas, sino para todo el Estado como entidad o incluso para todo el país. Y para que te des una idea, 2 días después de la catástrofe, el 27 de agosto, más de 45 cuerpos estaban siendo sepultados, de los cuales 7 aún sin reconocer. El fuego los había consumido tanto que eran irreconocibles. De hecho, yo hice una llamada a las ambulancias. Yo marqué y hasta les dije, no se traigan una, tráiganse varias. O sea, esto está horrible. O sea, en cuestión de minutos ya había demasiada gente alrededor del casino. Entre ambulancias, bomberos, muchas personas. Bueno, a mí no me tocó hablar con nadie, la verdad. Lo que sí hicieron fue que empezaron a cerrar calles. O sea, los que estábamos ahí alrededor del casino, a los que nos tocó ver, ahí nos dejaron. Pero los que venían aparte, que carros y esto, no había pasada. Después de lo que pareció ser una eternidad para las personas que estaban en el interior, a eso de las 4:15 de la tarde comenzaron a llegar los cuerpos de auxilio conformado por bomberos, paramédicos y policías. La verdad es que la noticia que recibieron tuvo que dejarlos un poco desubicados porque era imposible que uno de los establecimientos más reconocidos del estado estuviera incendiándose a plena luz del día en lo que sería uno de los peores ataques perpetrados a la población civil. Con la ayuda de diversas máquinas, tales como retroexcavadoras y camiones, el personal de auxilio se dio a la tarea de derribar algunos muros de la fachada en busca de algunos sobrevivientes que se encontraran debajo de los escombros. Algunos corrieron con la suerte de salir por la parte trasera del establecimiento hacia un lugar contiguo. Y no tardó mucho para que después de las 6:30 de la tarde comenzaran a llegar algunos de los familiares de los trabajadores del casino, familiares de personas que asistieron ese día e incluso gente curiosa que pasaba por allí. Una vez que las labores de rescate en la avenida San Jerónimo iban terminando, fue totalmente cerrada la circulación y se abrieron desviaciones al tráfico. Y solamente hasta las 12 de la noche fue que la cosa por fin parecía que estaba llegando a una terminación luego de horas de incendio no controlado.
El fuego parecía estar creciendo, pero el daño era tan grande que el segundo piso colapsó poco antes. Si no fuera por la respuesta de los bomberos y los paramédicos, que sinceramente no se les da el merecido crédito en este tipo de noticias, muchísimas personas más hubieran perdido la vida. En ese entonces, mi hermana y yo trabajábamos juntas. Mi hermana le tocaba entrar a las 4 de la tarde. Por cosas del destino se le hizo tarde ese día. Gracias a Dios se le hizo tarde. Siendo que ella siempre ha sido una persona muy, muy puntual. Bueno, se le hizo tarde, gracias a Dios, porque yo pienso que de haber estado las dos juntas ahí, pues una por inercia corre pues a salvarse, ¿no? Su vida. Pero yo al momento de no ver a mi hermana afuera, yo me meto a buscarla, a como estuviera, o sea, yo me meto y sé que ella hubiera hecho lo mismo por mí. De hecho, ese día, fíjate, me tocó algo bien raro. Ese día lo sentía como que con mucha paz, bien alegre, o sea, bien tranquilo, súper tranquilo, lo que nunca sentía porque pues el área de póker siempre era de mucho movimiento, de gente, esto y el otro, o sea, y ese día lo sentía tan a gusto, o sea, y fíjate lo que llegó a pasar. Según las primeras investigaciones de las autoridades locales y de la Procuraduría General de la República, la PGR, el siniestro fue causado por una falta e incumplimiento de una cuota establecida, mejor conocida como el cobro de piso. Mira, no, nosotros no sabíamos nada. Ya después de que pasa el tiempo y que empiezas a platicar con gente de seguridad o con gente conocida del casino, te empiezas a dar cuenta que efectivamente había gente que pedía cuota y que cada mes se las pedían y que aparentemente esa fue era un susto, era para dar un escarmiento porque no se había pagado la cuota. Un susto que a la final se le salió de control, se le salió de las manos. Este tipo de anécdotas, la verdad es que son una de las pocas que podemos escuchar de primera mano, y el solo hecho de pensar en todo lo que pudo salir mal resulta aún más sorprendente. Más de 26 familias de las víctimas que lamentablemente no corrieron con la suficiente suerte presentaron una demanda para que se les indemnizara por los daños y que después de haber perdido a sus familiares o haber resultado con quemaduras, mínimo se les pagara la hospitalización o los gastos funerarios. Y aquí es en donde se puede ver un poco de lo desalmado que pueden ser algunos empresarios, pues la empresa responsable del casino se deslindó por completo de lo sucedido y decidió no apoyar a nadie de los afectados. Afortunadamente, por parte del Estado sí hubo cierto apoyo, ya que brindó gastos funerarios, asesoría jurídica, algunas becas educativas para los hijos de los afectados, así como atención médica y psicológica. Un evento tan cerca de la muerte resulta una experiencia única en la vida y no necesariamente una que necesites vivir. Hay quien defiende la postura de que la vida no es más que un tránsito. La vida es el punto medio entre lo que nos espera después y que antes de partir vemos nuestra historia pasar delante de nuestros ojos. Puedes tratar de pensar en lo surrealista de esto. Saber que puedes estar a escasos minutos o segundos de no volver a ver a tus seres queridos y dejar este mundo en un día en el que pensabas que sería uno más. El miedo a morir siempre será un sentimiento más fuerte de lo que creemos y lo que nos impulsa a vivir todavía está con nosotros. Yo la verdad es que no suelo creer mucho en el destino, pero es en anécdotas como esta en el que de verdad mi sistema de creencias se ve cuestionado por algo más. Ya veo yo a mi hermana en el Seven. Nos quedamos de ver ahí porque me marca y yo le digo, ¿sabes qué? En donde estés, quédate, el casino se está quemando. Ella me dice, ¿sabes qué? Tranquila, yo estoy bien, yo te espero en el Seven. Hay un Seven ahí en la esquina del casino, por un costado. Llego, la veo, me abraza, yo no había llorado, yo apenas la veo y la abracé y empecé a llorar, o sea, ya fue donde me solté totalmente. Y ella me dice, tranquila, estoy bien, digo, porque por mi cabeza corría de que si hubiéramos estado las dos juntas, o sea, ¿qué nos hubiera pasado? Pues ya la veo y todo, mi mamá empieza a marcándome y dime que estás bien, por favor, y ya empiezo a hablar con mi mamá, ¿sabes qué? Pues estoy bien, no me pasó nada. Ni a mí ni a mi hermana. Bueno, vénganse ya para la casa. Ya vénganse, pues las quiero ver. Llegamos a la casa.
en ese momento estaba una tía también ahí con mi mamá y las dos llorando. Apenas me vieron y me abrazaron de que como si se les hubiera parecido un muerto, yo creo. O sea, como si yo hubiera revivido. Me abrazaron y empezaron las dos llorar y llorar. Sí, sí fue muy fuerte, la verdad. Pues que corrí con mucha suerte, la verdad. Que tuve la oportunidad de salir. Como lo comenté, el elevador se quedó tanto abierto así para cuando se fue la luz. 3, 4 segundos antes ahí nos hubiéramos quedado 8 o 9 personas. Y dicen, no sé, la verdad, que en los elevadores es la última parte en donde buscan. Pues ahí nos hubiéramos quedado asfixiados. Bueno, yo estaba en mi casa, yo tengo ya pues muchos años viviendo sola y para esto mis papás siempre han tenido llaves de la casa donde yo he vivido siempre han tenido llaves. Ese día, llegando allá a casa de mis papás, yo les digo a mis papás, ¿sabes qué? Pues quiero estar sola. Yo tengo una niña. En ese entonces, pues mi hija estaba pequeña. Les digo, ¿sabes qué? Cuídenme a mi hija. Me quiero ir a mi casa, quiero pensar, quiero estar tranquila. Y mis papás, pues me la cuidan, obviamente. Me voy yo a la casa, me quedo dormida. Van mis papás en la mañana a buscarme y moviéndome y yo nunca reaccioné. Nunca. Mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a dejarla tranquila, que descanse un rato más. De rato venimos. Se van mis papás, llega la tarde y es cuando yo reacciono. Despierto y lo primero que hago es marcarle a mi mamá, oye, ¿qué onda? Y mi hija, pues, ¿cómo está? Mi mamá me responde, me dice, no te preocupes, aquí está tu niña, está bien. Ahí van tu papá y tu hermana para allá, para mandarte de comer. Y yo, no, está bien. Llegan a la casa, mi papá, mi hija y mi hermana. Y lo primero que me dice mi hija, me dice, mamá, ¿estás enferma? Y le digo que no. Le digo, no, ¿por qué? Estoy bien. Y ahí es donde mi hermana me dice, lo que pasa es que en la mañana vinieron a buscarte mis papás y tú no reaccionabas. No sé, o sea, mi mamá se fue muy, muy preocupada porque pues no, de ti nada. Así quedó, le dije, no, pues la verdad yo no me acuerdo, o sea, no lo sentí. Así pasó. En la tarde-noche me marca un amigo y me dice, sí, acabo de hablar con un conocido mío que es doctor. Me dice que por lo que tú acabas de pasar, o una de dos cosas, o te levantas gritando, asustada, o la otra es que tu cuerpo te vas a quedar dormida y tu cuerpo no va a reaccionar. Tu mente se encapsula porque no quiere regresar a la realidad por lo que acabas de pasar, porque es muy fuerte. Y fue donde le dije, fíjate que es lo que me acaba de pasar hace rato. Dice, no te preocupes, o sea, es algo muy normal. Es una tipo defensa de tu mismo cuerpo, o sea. Y eso fue lo que me pasó. Mexicanas y mexicanos, el día de ayer, el pueblo de México fue testigo de uno de los actos de barbarie más terribles de los que se tenga memoria. Un grupo de criminales sin escrúpulos, sin respeto por la ley, por la vida ni por la sociedad, atacó un casino en la ciudad de Monterrey. En este ataque se ha confirmado el fallecimiento de más de 50 personas. Las secuelas del evento fueron diversas. Por parte del Estado se decretó luto nacional y se convocaron a diversos líderes partidistas, coordinadores parlamentarios e incluso el presidente Felipe Calderón visitó el lugar del siniestro para rendir luto y expresar su solidaridad con el pueblo. Las familias afectadas no veían más que las ruinas en donde sus seres queridos habían sido víctimas de un ataque desalmado cuyo fin estaba lejos de poder ser entendido, pero que definitivamente causó una herida a nivel nacional. A nivel social, las ansias de justicia se habían multiplicado por parte de las familias de las víctimas. Para el día 28 de agosto, la Macroplaza estaba vuelta un caos con las consignas y marchas que miles de personas organizaron. Lo que denunciaban era la mala gestión por parte de los dirigentes al llevar a cabo su lucha contra la violencia y el crimen que vivía todo el estado, o mejor dicho, todo el país. Unidos en una sola voz, el pueblo neolonés gritaba justicia y esclarecimiento, además de que exigían el cierre de las casas de apuestas.
Diversos individuos arriesgan su vida para salvaguardar la integridad de sus compañeros e incluso la vida de desconocidos. Lamentablemente, los nombres de muchos de los héroes de ese día están perdidos en el anonimato, cosa que debería ser ciertamente reconocida, pues el verdadero héroe siempre tiene presente el bien común antes que el suyo y busca proteger al que lo necesita. Había un chavo del staff de ahí del Royal. En las noches tocaban música en vivo. De hecho, se ponía súper padre ahí. El casino está hermoso. Ese chavo del staff de los músicos, pues iban en las tardes a hacer pruebas y todo. Y ese chavo, la verdad no recuerdo su nombre. Ese chavo cuando pasó todo, él entraba y salía del casino. Cuando estaba el humo a mano poder, o sea, cuando se estaba quemando, él entraba a buscar gente. Y de él nunca se supo. Pero sí, a nosotros nos tocó verlo, que él se metía al casino y traía gente. ¿Yo? Sí, él sí sobrevivió, gracias a Dios. Nos tocó verlo la verdad no recuerdo muy bien, a los días nos tocó verlo y él traía toda la frente descarapelada, por lo mismo del calor, donde él se estaba metiendo al casino a sacar. Tener el valor suficiente para llevar a cabo una tarea así de altruista es de enaltecerse por todos. El solo hecho de poner la vida en riesgo dentro de aquel infierno habla de la calidad de persona y de la extraordinaria hazaña desinteresada. No, nunca busqué terapia. Con el tiempo pasa, sí te quedan secuelas, obviamente. Ahora que yo voy a un lugar, a raíz de eso, yo entro a un lugar, un restaurante, casino, mi trabajo, donde sea, y lo primero que busco son las puertas de salida o qué opciones tendría si algo llegase a pasar. Toda mi vida he creído en Dios. No tengo ninguna religión, no soy ni católica ni cristiana, no tengo ninguna religión. Toda mi vida he creído en Él. Sí agradezco, obviamente. Sé que Él tuvo algo que ver en el que yo haya podido salir junto con mis compañeros. Sí, porque la verdad, pues son cosas, vivo con eso, con los gritos. Gente corriendo, fue algo muy, muy fuerte, la verdad. Muy fuerte. Es una experiencia que la verdad pues no se la deseo a nadie. Te queda marcada de por vida, yo creo. Eso definitivamente eso fue un acto inhumano. Pero yo pienso que se pudo haber evitado. Yo le echo gran culpa a nuestro gobierno. Si nuestro gobierno tuviera más seguridad, esto no pasaría. No pasaría, así de simple. Fue algo cruel, totalmente. Se fueron muchas personas inocentes que la verdad no tenían ni por qué. O sea, pues tengo muchas palabras que decir, pero prefiero guardármelas. Luego de más de 30 horas del ataque, las autoridades comenzaron las investigaciones pertinentes sobre si el local estaba calificado para operar de la forma adecuada. Una de las primeras declaraciones que se dieron fue que efectivamente las puertas que fungían como salidas de emergencia se encontraban selladas, además de que muchas de estas no estaban señaladas de la forma debida, lo que dificultaba su localización en caso de una emergencia. Es verdad, las puertas sí estaban selladas, pero aún así había opciones para salir del casino. Por ejemplo, en el área de póker había una puerta de cristal grande que muchos clientes pues no la conocían. No es como en estos tiempos de que en los casinos se hacen que va protección civil y empiezan a hacer simulacros. Ya los piden, o sea, ahora el gobierno es quien los pide a los casinos a raíz de esto. Antes no había nada de eso. Nada, o sea, sí faltó mucho ahí. Sí había muchas salidas de emergencia. La cuestión, yo digo que aquí es que más que nada la gente se fue a esconder. No buscó salidas de emergencia, se fue a esconder. Por eso es que yo digo que mucha gente se quedó ahí. Meses después del atentado, el saldo oficial dado por el Estado es de 52 fallecidos, pero
Existen fuertes teorías que hablan de que la suma es mucho más grande que la que se dijo, y algo que no se menciona tampoco mucho ni por el Estado ni por los medios de comunicación de la época es que una de las víctimas fue una mujer embarazada. Y a más de 3 años después del siniestro todavía habían familias que se reunían en la misma fecha del incidente para reunir sus manos, hacer una oración por los fallecidos y pedir justicia al presidente Felipe Calderón. Asimismo, muchísimos civiles colocaron toda clase de arreglos para conmemorar a todas las víctimas y no olvidar uno de los días más oscuros en la historia de Nuevo León. A poco más de 10 años de que sucedió esta catástrofe, el casino o lo que quedó del casino fue demolido y hasta este momento no se sabe qué van a hacer con ese terreno. Hasta donde yo tengo entendido fueron más de 52 personas, muchas más. Después de eso, como te comento, cerraron todos los casinos de Monterrey, solamente uno lo volvieron a abrir al año siguiente, en el 2012 lo volvieron a abrir, que queda ese casino por el área de Revolución. Yo entré ahí en febrero. Sí, yo seguí trabajando en casino. Mi trabajo, el casino, a mí me gustaba mucho ese casino, mucho, mucho, mucho. Era un ambiente laboral muy bien, o sea, muy padre. Ahí empezamos, varios compañeros varios estuvimos ahí. Pues que estoy agradecida con Dios por haberme permitido llegar a casa y volver a ver a mi hija, que es lo que más amo en este mundo. Que por esos 4 segundos de que se abrió el elevador, pues ahorita estoy contando esto, porque si no, la historia sería otra. Acuérdate que de este lado puedes encontrar el botón de miembros, puedes tener acceso a contenido extra, también a transmisiones en vivo y muchas otras cosas exclusivas. Cuesta alrededor de 50 pesos mexicanos, algo simbólico que me ayuda a seguir creciendo y tú puedes tener, como te digo, contenido extra. También acuérdate que los lunes y los miércoles está el nuevo canal que se llama Retratos Revelados, donde por medio de como si fuera una adivinanza vamos descubriendo juntos quién es el personaje de ese video.